Hey, it's Sterling K. Brown from the Hulu original series Paradise. The next chapter begins as Xavier's search for his wife takes him above ground, and what he finds will change everything. It was never just about the bunker. Tune in and discover the truth lies outside. Paradise, the official podcast, is now streaming, and stream Paradise on Hulu and Hulu on Disney+. El jardín del Edén no desapareció. Fue enterrado. Y si no lo sabes en los próximos minutos, vas a seguir creyendo la versión que te contaron en la escuela, mientras la verdad está siendo literalmente desenterrada en Irak en este preciso momento. Porque en los próximos 30 minutos vas a descubrir, primero, la ubicación exacta que 4 ríos antiguos revelan sobre el Edén. Segundo, lo que los textos apócrifos cuentan sobre los 930 años de vida de Adán fuera del paraíso. Tercero, por qué arqueólogos encontraron evidencias de un diluvio masivo exactamente donde la Biblia dice que estaba el Edén. Génesis capítulo 2, versículos 10 al 14. La Biblia no describe el Edén como un lugar místico en las nubes. Ella da coordenadas geográficas. Un río salía del Edén para regar el jardín, y de allí se dividía en 4 brazos: Pisón, Gijón, Tigris, Éufrates. 2 de esos ríos todavía existen hoy. El Tigris y el Éufrates siguen corriendo por Irak, pero los otros 2 desaparecieron de la superficie de la tierra. Y aquí está la parte que casi nadie te cuenta. En 1984, imágenes de satélite de la NASA revelaron lechos secos de ríos antiguos exactamente donde los textos bíblicos describen el Pisón y el Gijón. ¿Coincidencia? Entonces tenemos ríos reales, ubicaciones reales, evidencias satelitales reales. Pero la pregunta más grande es, ¿por qué esto fue ocultado? ¿Y qué más no te contó la Biblia sobre lo que pasó con Adán y Eva después de que fueron expulsados? Si llegaste hasta aquí, ya sabes más que el 90% de las personas que piensan que el Edén es solo una fábula. Entonces déjame mostrarte el resto. Escucha esto. Cuando empecé a estudiar sobre el jardín del Edén, algo me perturbó profundamente. ¿Por qué la Biblia sería tan específica al nombrar 4 ríos si quisiera hablar de un lugar imaginario? Piensa conmigo. Si tú fueras a inventar un cuento de hadas, dirías: había una vez un jardín mágico por donde corrían 4 ríos llamados Pisón, Gijón, Tigris y Éufrates. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, déjame mostrarte lo que descubrí cuando empecé a investigar más a fondo. La región donde el Tigris y el Éufrates se encuentran se llama Mesopotamia, tierra entre ríos en griego. Y aquí viene el primer impacto. Esta zona es considerada por los historiadores como la cuna de la civilización humana. Las primeras ciudades, la primera escritura, la primera agricultura organizada. Ur, Babilonia, Nínive, todas en esa región. Pero hay más. En 1929, el arqueólogo Leonard Woolley excavaba la antigua ciudad de Ur, en el sur de Irak. Iba quitando capa por capa cuando de repente encontró una capa de pura lama. 3 metros de lama compactada. Pausa. Debajo de esa lama, más ruinas de civilización. Woolley lo llamó evidencia del gran diluvio. Ahora presta mucha atención. En 1977, la geóloga Farouk Elbaz analizaba imágenes de satélite de la NASA cuando notó algo extraño en el desierto de Kuwait y de Arabia Saudita. Líneas oscuras, patrones. Eran lechos de ríos secos, enterrados bajo la arena.
ríos que no fluyen desde hace miles de años. Ella trazó esos ríos. Uno comenzaba en las montañas de Hiyaz, en Arabia Saudita, y llegaba hasta el Golfo Pérsico. El otro venía de las montañas de Irán. ¿Sabes cómo los académicos los nombraron? Río Kuwait, río Wadi al-Batin. Pero espera, los nombres bíblicos eran Pisón y Gijón. Entonces tenemos lo siguiente: 4 ríos convergiendo. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hattaday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength, Hattaday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Hattaday. Hattaday, bring it on. Every sip of Coca-Cola brings you closer to the excitement of the FIFA World Cup 26. Because nothing compares to the joy. So grab a Coke and drink in the FIFA World Cup 26. No purchase necessary. 13 plus in 50 U.S. states and D.C. with a web-enabled device. Ends March 1st with 8 entry periods. Rules at cokeurl.com/soccerrules. En una misma región, 2 todavía fluyendo, 2 enterrados bajo el desierto. Y en esa misma zona, los arqueólogos encontraron la epopeya de Gilgamesh, que habla de un jardín de los dioses. Tablillas sumerias que describen Dilmun, un paraíso donde no existía enfermedad ni muerte. Inscripciones acadias sobre Eridu, la primera ciudad creada por los dioses. Todas esas historias fueron escritas miles de años antes de que Moisés escribiera Génesis. Entonces la pregunta no es ¿existió el Edén? La pregunta es ¿por qué civilizaciones enteras recordaban el mismo lugar? Aquí está la respuesta a la pregunta inicial. La Biblia fue específica porque estaba describiendo una geografía real. Y si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo fundamental. El Edén no era un concepto espiritual abstracto. Era un lugar físico en la tierra que múltiples culturas antiguas recordaban. Pero hay más, porque todo esto genera una pregunta todavía más grande. Si el Edén era real y estaba en Mesopotamia, ¿qué pasó con él? ¿Por qué desapareció? Y más importante, ¿queda algo de él hoy en día? Lo que viene ahora te va a mostrar que la respuesta está escondida en textos que fueron retirados de la Biblia hace siglos. Voy a ser honesto contigo. Cuando descubrí que existen libros enteros sobre Adán y Eva que no están en la Biblia, me perturbó. ¿Por qué quitaron esos textos? ¿Qué había en ellos tan controversial? Y la respuesta que encontré cambió completamente mi comprensión de lo que realmente sucedió después de la expulsión del Edén. Déjame mostrártelo. Existe un libro llamado Vida de Adán y Eva, también conocido como Apocalipsis de Moisés. Este texto existe en varias versiones: griega, latina, eslava, armenia. Fue escrito probablemente entre 100 a.C. y 200 a.C. ¿Y sabes qué describe? Los primeros días de Adán y Eva fuera del Edén. El texto dice que, cuando fueron expulsados, Adán se quedó llorando a la puerta del jardín durante 7 días, suplicando poder regresar. Eva quedó tan devastada que intentó hacer penitencia permaneciendo sumergida en el río Tigris durante 37 días. 37 días.
¿Te has detenido a pensar en el trauma psicológico? Habían vivido en perfección. Ahora estaban en una tierra donde tenían que trabajar con sudor, donde existía el dolor, donde por primera vez conocieron el hambre. Pero hay más. El texto describe que Adán no sabía cómo cultivar la tierra. Piensa en esto. En el Edén, la comida simplemente estaba allí. Ahora tenía que aprender agricultura desde cero. El libro cuenta que un ángel apareció y le enseñó a Adán a usar herramientas, a arar la tierra, a cosechar en el momento correcto. Y aquí está algo que te va a impactar. Esto coincide exactamente con lo que los arqueólogos descubrieron. La llamada Revolución Neolítica ocurrió alrededor del año 10.000 c. en la región de Mesopotamia. De repente, humanos que habían sido cazadores-recolectores durante decenas de miles de años comenzaron a cultivar plantas, a domesticar animales, a construir ciudades. Los académicos llaman a esto el mayor misterio de la prehistoria humana. ¿Cómo ocurrió un cambio tan radical en tan poco tiempo? Pero espera, porque esto se pone aún más profundo. El texto Vida de Adán y Eva también describe algo perturbador: los ataques de Satanás. Según el libro, después de que Adán comenzó a adaptarse a la vida fuera del Edén, Satanás apareció varias veces intentando destruirlo. En una ocasión, intentó quemar su cultivo. En otra, intentó hacer que Eva se ahogara. ¿Por qué? El texto explica: porque Satanás tenía envidia de Adán. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25 and $4.30.26. See app for details. Dios había ordenado que los ángeles se inclinaran ante Adán, y Satanás se negó. ¿Por qué yo, creado de fuego, debería inclinarme ante alguien creado de barro? Y por eso fue expulsado del cielo. Esta historia no aparece en Génesis, pero sí está presente en textos islámicos, en textos judíos y en textos cristianos primitivos. Entonces toda la narrativa se conecta. Satanás ataca a Adán porque Adán recibió el honor que él deseaba. Entonces aquí está la respuesta. Los textos apócrifos no contradicen la Biblia. La amplían. Muestran que Adán y Eva no fueron simplemente expulsados y olvidados. Vivieron 930 años según Génesis, y estos textos describen esos siglos: el aprendizaje, las tentaciones, las pruebas. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre la vida después del Edén que la mayoría de los teólogos. Pero hay más. Porque todo esto nos lleva a una pregunta inquietante. Si Adán vivió 930 años, ¿qué fue lo que presenció? Vio cómo el mundo se transformaba. Vio a sus descendientes multiplicarse. Y más importante, ¿vio cómo el Edén era destruido? Lo que viene ahora te va a mostrar el evento que lo cambió todo: el gran diluvio. Aquí está algo que me inquietó durante años. Si el jardín del Edén estaba en Mesopotamia, y si estaba protegido por querubines con espadas flameantes según Génesis, ¿qué pasó con él? ¿Por qué no queda ningún rastro hoy? Y la respuesta está en un evento catastrófico que la arqueología moderna está demostrando que realmente ocurrió. Déjame mostrártelo. Génesis capítulo 7. El diluvio de Noé. Se rompieron todas las fuentes del grande abismo,
y se abrieron las compuertas de los cielos. Sí, la mayoría de las personas lee esto como una inundación global, pero aquí está lo que la ciencia descubrió. En 1998, los geólogos William Ryan y Walter Pittman publicaron un estudio revolucionario. Estudiaban el Mar Negro cuando encontraron algo impactante. Alrededor del año 5600 a.C., el mar Mediterráneo rompió una barrera natural e inundó la cuenca del Mar Negro con tal fuerza que creó cascadas 200 veces más grandes que las cataratas del Niágara. 200 veces. La inundación cubrió 155.000 kilómetros cuadrados en cuestión de meses. Ciudades enteras quedaron sumergidas. Las personas huyeron en todas direcciones. Y aquí está la parte más inquietante. Esa inundación alcanzó toda Mesopotamia. Ahora escucha esto. En 1929, Leonard Woolley excavaba Ur cuando encontró esa capa de lama. 3 metros. En 1930 encontró la misma capa en otras ciudades mesopotámicas, siempre a la misma profundidad, siempre con la misma composición. Más arqueólogos comenzaron a excavar. Kish, Shuruppak, Uruk, Lagash, todas tenían la misma capa de diluvio. ¿Y sabes qué más encontraron? Tablillas cuneiformes que describen un diluvio catastrófico enviado por los dioses. La epopeya de Gilgamesh, la lista de reyes sumerios, el mito de Atrahasis. Todas esas historias fueron escritas antes de que Moisés escribiera Génesis. Y todas describen el mismo evento, una inundación masiva que destruyó el mundo antiguo. Pero espera, aquí es donde todo se conecta. Si el jardín del Edén estaba en la confluencia de 4 ríos en Mesopotamia, y si un diluvio masivo golpeó esa región alrededor del 5600 a.C., entonces, ¿qué pasó con el Edén? Fue enterrado, literalmente enterrado bajo metros de sedimento y lama. Y aquí está la evidencia. Los 2 ríos desaparecidos, Pisón y Gijón, dejaron de fluir exactamente en esa época. Las imágenes de satélite muestran que fueron sepultados por sedimentos masivos. El terreno mismo de la región cambió. Lo que antes era fértil se convirtió en desierto. Y si conectas todos los puntos, la conclusión es inevitable. El diluvio de Noé no solo destruyó la civilización antediluviana, literalmente enterró el jardín del Edén. Entonces, aquí está la respuesta a la pregunta. El Edén no desapareció misteriosamente. Fue destruido por un evento geológico catastrófico que la ciencia moderna está confirmando. Y si llegaste hasta aquí, ahora entiendes por qué los arqueólogos no logran encontrar el Edén. Porque está enterrado bajo metros de sedimento en el sur de Irak. Pero hay más. Porque esto genera la pregunta final. Si el Edén fue enterrado, ¿sobrevivió algo de él? ¿Existe algún vestigio, alguna pista, alguna evidencia de que realmente estuvo allí? Y la respuesta te va a impactar. Sí, existe. Y está oculta en un lugar que nadie esperaría. Déjame contarte algo que no me dejó dormir. Cuando descubrí que existe un lugar en el sur de Irak que está prohibido para arqueólogos desde los años 1990, necesité entender por qué. ¿Qué están ocultando? Y cuando comencé a investigar, encontré que las evidencias del Edén están siendo deliberadamente ocultadas o destruidas. Déjame mostrarte lo que descubrí. Existe un sitio arqueológico llamado Eridu, en el sur de Irak. Los sumerios creían que esa era la primera ciudad creada por los dioses. ¿Y sabes qué encontraron los arqueólogos allí? Templos, construidos uno encima del otro. 18 capas de templos, cada uno más antiguo que el anterior, descendiendo hasta el 5000 a.C.
Pero aquí está el detalle. El templo más antiguo, en el nivel más profundo, estaba construido en un área que los sumerios llamaban E-Abzu, la casa del abismo acuático. Ellos creían que ese lugar estaba conectado al Apsu, el abismo primordial de agua dulce de donde fluían todos los ríos. Piensa en esto. La Biblia dice que un río salía del Edén y se dividía en 4. Los sumerios decían que todos los ríos venían de un abismo primordial. ¿Coincidencia? Ahora aquí es donde la cosa se pone siniestra. Durante la Guerra del Golfo en 1991 y luego durante la invasión de Irak en 2003, cientos de sitios arqueológicos en Mesopotamia fueron saqueados. El Museo Nacional de Irak perdió más de 15.000 artefactos. Muchos nunca fueron recuperados. Pero hay más. Sitios arqueológicos específicos en la región donde convergían los 4 ríos fueron deliberadamente bombardeados. Eridu fue dañado. Ur fue dañado. La zona alrededor del Golfo Pérsico se convirtió en una zona de conflicto. Y aquí está la pregunta que nadie quiere responder. ¿Por qué? ¿Por qué bombardear sitios arqueológicos de 5.000 años de antigüedad? ¿Qué amenaza representan? A menos que contuvieran evidencias de algo que alguien no quiere que sea descubierto. Y luego está esto. En 2015, el ISIS comenzó a destruir sistemáticamente sitios arqueológicos en Irak y Siria. Filmaron la destrucción de Nínive, de Atra, de Palmira. La narrativa oficial: estaban destruyendo ídolos. Pero los arqueólogos notaron algo extraño. No destruían todo. Seleccionaban artefactos específicos, esculturas específicas y tablillas específicas. Y muchos de esos objetos comenzaron a aparecer en el mercado negro, vendidos a coleccionistas privados. ¿Qué estaban buscando? Existen teorías. Algunos creen que buscaban textos antiguos sobre la ubicación de tesoros. Whether your business has 6 floors or 6 employees, Walmart Business has everything you need to save time, money, and hassle. You can restock your break room with bulk ordering or bulk up your ordering team with shared payments. And you can get it all delivered straight to your business's door, whether that's on Wall Street or Main Street. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Otros creen que buscaban artefactos con inscripciones sobre los Nefilim o sobre el mundo prediluviano. Y otros creen que buscaban pistas sobre la ubicación exacta del Jardín del Edén. Entonces aquí está la conclusión inquietante. Las evidencias del Edén existen, pero están siendo ocultadas, destruidas o mantenidas en colecciones privadas lejos del público. Y si llegaste hasta aquí, ahora entiendes que hay fuerzas que no quieren que esta historia sea contada. Pero hay más, porque todo esto nos trae de vuelta a la pregunta original. Si el Edén era real, si Adán y Eva eran reales, si todo esto ocurrió, ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿Por qué importa? Y la respuesta final va a conectar todo lo que descubriste en los últimos 24 minutos de una forma que nunca imaginaste. Aquí está la verdad que casi nadie te cuenta. La historia del Jardín del Edén no es solo sobre el pasado, es sobre ti, ahora, hoy. Y cuando entendí esto, todo cambió. Déjame mostrarte el patrón. Adán y Eva lo tenían todo.
perfección, inmortalidad, comunión directa con Dios. Lo perdieron todo por una elección: creer en una mentira en lugar de confiar en Dios. Y aquí está el patrón. Desde entonces, cada generación humana repite la misma elección. Tenemos la verdad disponible, pero elegimos creer en mentiras porque son más cómodas. Adán pasó 930 años viviendo con las consecuencias de su elección. Vio a sus hijos pelear, vio a Caín matar a Abel, vio cómo la violencia se extendía. Pero según los textos apócrifos, hasta el final de su vida, Adán nunca dejó de mirar hacia el este, hacia la dirección donde estaba el Edén. Nunca renunció a la esperanza de regresar algún día. Y esa es la mensaje. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuántos errores hayas cometido, la puerta al paraíso todavía existe. Un jardín, 4 ríos, una elección, una expulsión. Textos apócrifos revelando 930 años de aprendizaje. Un diluvio enterrando todo. Arqueólogos encontrando evidencias. Gobiernos ocultando la verdad. Y un patrón que se repite en cada generación. ¿Ves el diseño ahora? La historia del Edén no es un cuento de hadas. Es una advertencia. Es una invitación. Es un mapa. Así como Adán tuvo que aprender a vivir fuera del paraíso mientras Satanás intentaba destruirlo, tú tienes que aprender a vivir en este mundo caído mientras las mentiras intentan destruir tu fe. Así como Adán nunca dejó de mirar hacia el este, esperando el regreso. Tú no puedes renunciar a buscar la verdad, no importa cuán enterrada esté. Y la promesa es esta: existe un nuevo Edén que viene. Apocalipsis 22 habla de una nueva Jerusalén con el río de la vida fluyendo del trono de Dios. El Edén no solo fue enterrado, va a ser restaurado. Hoy descubriste que el jardín del Edén era real, que estaba en Mesopotamia, que fue enterrado por un diluvio, que las evidencias existen, pero están ocultas. Pero más importante, descubriste que la historia del Edén es tu historia. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Te dije al principio que el jardín del Edén no desapareció. Fue enterrado. Ahora sabes dónde, sabes cómo y sabes por qué. Esto es más que historia. Es profecía cumpliéndose ante nuestros ojos. Si este video te impactó, 1. Deja el like. 2. Escribe "El Edén era real" en los comentarios. Y que la verdad te libere así como liberó a Adán después de 930 años. Hasta el próximo misterio.